Empezamos en este lunes, inicio de semana, con cambios en el mapa político de Venezuela tras los comicios municipales del domingo. El Consejo Nacional Electoral dio a conocer ya los resultados en las ciudades donde la tendencia era prácticamente irreversible. Así es, Ruth. El oficialismo logró el mayor número de votos y de alcaldías en las municipales, con al menos 196 de las 335 en juego. Sin embargo, la oposición retuvo la alcaldía metropolitana de Caracas y Maracaibo y conquistó las alcaldías de las ciudades de Valencia, Barquisimeto y Barinas, ciudad natal del fallecido Hugo Chávez. Cobertura especial de NTN24 en estas elecciones municipales en Venezuela. Saludamos a esta hora, 8 de la mañana, 34 minutos en Venezuela, a nuestra directora de contenidos y enviada especial a Caracas, Idania Chirinos. Idania, buenos días. Gana el oficialismo, pero también avanza fuertemente la oposición. Ronald, Ruth, muy buenos días. Ciertamente, como comentaban, Venezuela amanece el día de hoy con un mapa político distinto. Mapa que, por cierto, y a decir de los analistas que he tenido la oportunidad de escuchar en la mañana de hoy, tendría que ser interpretado tanto por la oposición como por el oficialismo. ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron los errores? ¿Cómo se llevó adelante la campaña? ¿Por qué la oposición no capitalizó en algunos lugares donde el chavismo estaba dividido? Son partes de las preguntas que tendrán que ser respondidas. Lo cierto es que Nicolás Maduro señalaba ayer, cuando posterior al primer boletín del Consejo Nacional Electoral intervino, por supuesto, en cadena nacional, porque todos los medios privados y los medios afectos al oficialismo de la red de medios públicos se encadenaron con él, decía que seguramente la oposición hoy iba a interpretar que 2 eran más que 3. Y aunque esta cuenta para algunos pueda no cuadrar, lo cierto es que la oposición preservó la alcaldía metropolitana de Caracas, lo que era muy importante, pero asimismo las alcaldías más importantes en lo que se denomina la Gran Caracas, como por ejemplo Baruta con Gerardo Bley, que es un abogado constitucionalista, ex parlamentario. También el municipio Sucre, digamos que es el corazón popular de la Gran Caracas. Estas 2 alcaldías habían sido fuertemente peleadas y el oficialismo apostó por figuras de la televisión y del mundo de la farándula, que no pudo con los líderes políticos y comunitarios que durante muchísimo tiempo han hecho vida aquí. Yo quisiera, antes de entrar en el análisis con nuestro invitado, repasar un poco lo que son los titulares de esta mañana. El diario, cómo interpretan los primeros resultados, porque valga la pena decir, Ruth y Ronald, que estos números van a acortarse y van a cambiar cuando el Consejo Nacional Electoral comience a dar el resto de los resultados. El diario El Universal, que es uno de los de mayor circulación en Venezuela, lo interpreta: oposición recupera espacio en capitales. Pero vale la pena comentar que resalta un titular. Enrique Capriles dice que una Venezuela dividida no contenta a nadie. Maduro señala: hablaré solo con alcaldes que reconozcan el plan de la patria. Por cierto, el plan de la patria, más que un plan, es una cantidad de enunciados, de buenas intenciones postuladas por el presidente Chávez. Pero hay una muy importante, que es la expansión de la revolución bolivariana. Y justo allí, señala la oposición, es donde quieren encauzar, a meter por un solo carril a los alcaldes que hayan sido elegidos dentro de las filas de la oposición. Hay una frase que está catalogada como la frase del día de Antonio Ledesma, alcalde metropolitano, líder indiscutible de la oposición venezolana, que dice: soy el alcalde legítimo de más de 3 millones de caraqueños, y señala algo, acuérdense, va a ser centro de debate: es hora de que devuelvan las competencias a la alcaldía metropolitana, competencias que fueron retiradas por el gobierno central. El diario El Nacional, y me fui al interior, no a la portada, destaca: de este a oeste en el área metropolitana el proselitismo ensordeció a los votantes. Y esto se refiere a lo que la oposición catalogó como un abuso grosero en el día de ayer, siendo prohibido además por las autoridades electorales
la campaña que continuó haciéndose en diversos centros. El diario Tal Cual, dirigido por Teodoro Petkov, editorializa victoria pírrica, por supuesto, se refiere a la victoria del oficialismo. Dice Enrique Capriles pide y ofrece diálogo, oposición debe dirigir su discurso a sectores populares. Y por último, de los diarios que tengo para compartir con ustedes y con nuestra teleaudiencia, últimas noticias que dice CNN. Los primeros cómputos, 13 capitales para el oficialismo y dice 8 azules para la oposición. Estos son, digamos, los titulares de los principales diarios de circulación nacional que reflejan lo que ayer se vivió y los principales, los cómputos, mejor dicho, las reacciones a ese primer boletín que emitió sobre las 10 de la noche, hora de Venezuela, el Consejo Nacional Electoral en el día de ayer. Pero veamos en esta pieza que preparó nuestro Centro Internacional de Noticias, veamos cómo se manejaron estos resultados. La oposición y el oficialismo en Venezuela midieron fuerzas en las elecciones municipales. En los comicios, celebrados este domingo 8 de diciembre, los ciudadanos votaron para escoger a 335 alcaldes y 2.455 concejales. Según la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, con una participación del 58,92%, el partido del gobierno PSUV ganó 196 de las 335 alcaldías en disputa, mientras la opositora Mesa de la Unidad Democrática, MUD, se impuso con 53 alcaldías. El Partido Socialista Unido de Venezuela, con esta transmisión, tienen 4.584.477 votos para el 44,16%. El partido MUD, con esta transmisión, 4.252.082 para el 40,96% de los votos. Este nuevo mapa político de la nación suramericana revela que mientras el oficialismo obtuvo mayoría de votos, la oposición ganó en las principales ciudades del país, incluyendo Caracas. La Mesa de la Unidad Democrática arrebató al chavismo Valencia, Barquisimeto y Barinas, esta última ciudad natal del fallecido presidente Hugo Chávez. El distrito metropolitana para el partido MUD, Antonio Ledesma, con 690.193 votos para el 50,81% de la votación. Tras el informe oficial de Lucena, el alcalde reelecto de Caracas, Antonio Ledesma, pronunció un discurso, agradeció a los electores y a su contendor Ernesto Villegas, pero sobre todo hizo un llamado al diálogo y a la reconciliación. Venezuela no quiere más odio. Nadie, ninguno de nosotros tenemos derecho a dividir a Venezuela. Este país quiere reencontrarse con su verdadera esencia. Este país quiere sentirse orgullosa de sus dirigentes y para nosotros poder cumplir esa tarea de dirigir con certidumbre a nuestro país, tenemos que comenzar por respetarnos unos a otros. Las elecciones se desarrollaron sin graves hechos de violencia. La abstención en los comicios superó el 40% del electorado. El gobierno de Estados Unidos cede a la presión. La administración Obama ha entregado 3 documentos sobre su esquema de seguimiento a las comunicaciones revelado por las filtraciones y la responsabilidad de la elección de su contratista de la Álvarez. Las elecciones presidenciales de Venezuela, donde resultó electo el mandatario de este país, Nicolás Maduro, ya que la organización no tuvo una presencia en este país. Bienvenidos a la 1:27 de la tarde en Buenos Aires. Saluda a Karen Pereira, presidente del debate. Comenzamos. Lo que significa este número. ¿Hacia dónde va a salir? Según